Hola, estimados hermanos y hermanas en Cristo, un saludo muy especial de parte del pastor José Rodríguez, aquí queriendo compartir con ustedes un mensaje de parte del Señor, y quisiera que oráramos antes de compartir este mensaje. Padre, te doy muchísimas gracias por este privilegio que nos das a tus siervos de poder compartir el mensaje de tu palabra, tu bendita palabra. Espíritu Santo, unge mis labios y que seas tú quien hable, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, agudiza los oídos, Señor, de todas aquellas personas que escuchan y ven este mensaje. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Bueno, quiero compartir con ustedes un pasaje que viene en la palabra del Señor, ahí en 2 Crónicas, capítulo 32, verso del 2 al 11. Si lo tienen por ahí o si tienen sus Biblias por ahí, 2 Crónicas 32, del 2 al 11. Dice la palabra del Señor. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuerza. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestra batalla. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confían vosotros al resistir el sitio de Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus altares y lugares altos, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este sol altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso? Una historia dentro de la palabra del Señor donde nos habla de estos dos reyes, Ezequías y Sennacherib. Sennacherib, un rey ufano, un rey malo, un rey que constantemente gritaba a los cuatro vientos que él era el más fuerte, el más poderoso, que nadie podía con él, etcétera, etcétera. Venía a poner temor al pueblo de Judá, donde estaba el rey Ezequías. Y mandó decir a este rey este mensaje, que más eran los que estaban con él, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el brazo de Jehová estaba en ellos. Así es que este rey estaba confiando en su brazo, en sus propias fuerzas, pero Ezequías estaba confiando en Jehová de los ejércitos. Así es que, amados hermanos, aplicándolo a la vida cotidiana de hoy en día, hay dos enfermedades muy, muy crueles que han atacado sobre todo la vida de los jóvenes y las señoritas. Y me refiero a la anorexia física y a la bulimia física. Quiero decirles más o menos los síntomas y cómo quiero aplicar esta enseñanza
al corazón nuestro, ¿verdad? Y que podamos aprender, porque hubo hambre, hubo sed en el pueblo del rey Ezequías por todas esas maldades que hacía este rey Sennacherib. Entonces él envió a sus enemigos para traer desconfianza y desaliento, y esos enemigos eran el hambre, la sed y otras situaciones, y sobre todo el temor. Bueno, quisiera empezar por lo que es la anorexia física, hermanos. Definición: la anorexia física es el enflaquecimiento excesivo del cuerpo causado por la repugnancia emocional o psicológica a comer y beber. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, empiezan a perder peso corporal, su peso se puede reducir a la mitad, pueden mantener sus energías y sus actividades diarias, ¿sí?, casi normales, parecen no estar preocupados por su estado de desnutrición, no sienten hambre alguna, entran a toda costa, ¿sí?, o evitan más bien a toda costa comer y beber. Y pues esto trae estos síntomas y estas características. Ahora, ¿cómo lo aplicamos a la vida espiritual en ese tiempo del rey Ezequías y Sennacherib? Bueno, en definición, aplicado espiritualmente, hermanos, la anorexia espiritual viene siendo una aversión o aberración a la palabra de Dios. ¿Cuáles son los síntomas? No se alimentan de la lectura diaria, de la palabra de Dios. Miles de cristianos la padecen, son personas débiles espiritualmente, los problemas de la vida diaria no saben cómo resolverlos. El enemigo los mantiene alejados de la palabra de Dios, ¿sí?, porque es su objetivo, es el objetivo principal del enemigo, ¿sí? Y lo logra haciendo que no se congreguen, no tienen devocional personal, tienen problemas familiares, en el trabajo y donde quiera que están. Se ocupan en todo menos en lo espiritual. Entonces, fíjense, es un arma que el enemigo usa en nuestras vidas o en la vida del cristiano, de no congregarse, de no alimentarse de la palabra. Es una total aversión a alimentarse de la palabra de Dios. Y sabemos, ¿verdad?, que la palabra viene a fortalecernos. A través de ella conocemos a Dios y buscamos la dirección de Dios también. Bueno, esos son los síntomas de lo que es la anorexia física aplicada a la anorexia espiritual, porque en ese entonces, ¿verdad?, pues el pueblo a veces desfallecía, tenían días y días y a veces hasta semanas peleando y sin comer. Entonces, aquí vemos en estos pasajes que el profeta Isaías y Ezequías se juntaron para orar, buscaron la dirección de Dios, oraron a Dios, ¿sí?, y Dios contestó. Ahora, la siguiente enfermedad que ataca físicamente a muchos jóvenes y señoritas es la bulimia física. ¿Qué es? En la definición son personas comilonas recurrentes y compulsivas, seguidas de vómitos provocados o de purgación con laxantes. ¿Cuáles son los síntomas de la bulimia física? Comen compulsivamente, a cada rato, acuden al vómito provocado, se purgan con laxantes cada vez más potentes. El vómito empieza a provocar llagas en la garganta, tráquea, esófago, estómago y hasta los intestinos. Todo el aparato digestivo es dañado, ¿sí?, en la vida física de las personas. Al no llegar los nutrientes al cuerpo, empieza a perder defensas, trastorno alimenticio, mal funcionamiento de órganos, intestinos, anemias, etc. Eso es lo que provoca la bulimia física. Ahora, aplicado a la vida espiritual, la bulimia espiritual, hermanos, su definición es una aversión a aplicar la palabra de Dios. Fíjense bien, la otra es a no alimentarse y esta es a no aplicarla. Ahora, ¿cuáles son los síntomas?
leen y escuchan la palabra de Dios negligentemente, o sea, nomás por leerla. Es decir, no hacen de la palabra de Dios la aplicación personal de sus vidas mismas, ni la aplican a otros. Se hartan de mucha palabra y la vomitan. Es una aversión para ellos tener que aplicar la palabra, es decir, las verdades de Dios están en su mente, pero no está en su corazón. No hay ninguna intención de aplicarla a su vida personal. La mastican y la tragan, pero solo por un momento, y después la vomitan, evitando la digestión espiritual, o sea, la aplicación. Y hay mucha gente así, muchos cristianos dentro de la iglesia que tienen este mal, la anorexia o la bulimia espiritual. El centro donde llegan los nutrientes es el espíritu y hace que se nulifique la aplicación de la palabra. Dos cosas, dos aplicaciones, la anorexia y la bulimia espiritual. Ya dijimos las características físicas y ahora la aplicación es, hermanos, que la palabra del Señor tiene poder cuando se aplica en nuestras vidas. Cuando yo leo la palabra, Dios me habla. Cuando yo leo la palabra, Dios me da una dirección correcta y cómo aplicarla a mi vida personal y poderla aplicar hacia los demás. Amén. Ahora, el problema, ahí pues vamos a leer 2 Timoteo 4, 3 y 4. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Entonces aquí vemos el problema, ¿verdad? Dios bendice los alimentos. Solamente los que el Espíritu Santo aún en el Nuevo Testamento prohíbe es animales ahogados y la sangre de ellos. Esa no la podemos comer. Pero todos los demás alimentos, hermanos, los debemos de comer. Entonces, física y espiritualmente nos atacan estos enemigos. Los enemigos que Sennacherib ha enviado para destruir a la iglesia con pobreza espiritual, falta de conocimiento. Y la Biblia lo dice, ¿por qué perece mi pueblo? Porque le faltó conocimiento. Pero ahora vamos a ver la solución a la anorexia espiritual, es Mateo 4:4. Mateo 4:4. Lo tenemos. Fíjense lo que dice. Dice, él respondiendo y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alimento espiritual es la palabra de Dios, hermanos. Sabemos que tenemos que comer físicamente, pero nuestro alimento espiritual es la palabra de Dios y seguirá siendo la palabra de Dios. La que nos nutre espiritualmente, la que nos fortalece en cada momento y en cada decisión que tomamos. Así es que esa sería la solución. Ahora, ¿cuál es el problema en cuanto a la bulimia, tanto física como espiritual? Ahí en 2 Timoteo 3, 2 Timoteo 3, Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para destruir injusticia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí vemos tanto la solución, el problema como la solución. Y aquí la solución es que nosotros comamos la palabra del Señor. Dice que nos puede hacer sabios y entendidos en cuanto a esas cosas. Entonces peleemos, hermanos, contra esos enemigos de Sennacherib. Y por último, hermanos, quiero decirles que
cuando Ezequías, el rey, junto con Isaías, oraron y buscaron la dirección de Dios, Dios les dijo que les iba a dar la victoria. Y la presencia del Señor se presentó contra el enemigo. Y fueron 180 y tantos mil personas que Jehová de los ejércitos destruyó. Y Ezequías, Isaías y su pueblo no movieron un dedo. Solamente siguieron las instrucciones de Dios, orando, ¿sí?, proclamando las verdades de Dios, y Dios les dio la victoria. Así es que, hermano, que el enemigo no venga a asustarte ni a meterte miedo. Usa la palabra correctamente y aplícala correctamente a tu vida personal. Espero que el Señor les haya hablado. Muchísimas gracias. Los saluda un servidor, el pastor José Rodríguez, y conéctate con nosotros. Estaremos dando mensajes llenos de nutrientes muy especiales, y que la pasen muy bien, que tengan un excelente día. Que Dios me los bendiga.